Hola, soy Héctor Carrasco, chef instructor de la carrera de gastronomía en DuoQC. Vamos a elaborar un fondo de verduras, que es un caldo, que nos va a ayudar a hacer una salsa, que es la salsa velouté, y trabajaremos también con la salsa bechamel. Bueno, para la elaboración del fondo vamos a utilizar apio, ¿ya? Solo la parte verde, no las hojas, porque esto va a cambiar mucho el tono del caldo. Vamos a ocupar también puerro, en el cual ya está lavado, listo para procesar. Vamos a abrir una lámina de puerro, que nos vamos a explicar en un momento más. Vamos a utilizar cebolla, ajo y zanahoria. Esta es la base para hacer el fondo de verduras. Ahora, vamos a agregar un sobrecito que se llama bouquet garni, que esto asimila mucho a una bolsa de té, en el cual agregaremos estrella de anís, clavo de olor, laurel, tomillo seco o fresco, ajo, y se pueden agregar otras especias dependiendo ya del gusto del que va a consumir. Orégano fresco, romero, cualquier especia se puede utilizar en esto. Bueno, para la elaboración del fondo no es importante los cortes que vamos a utilizar, ya que lo que vamos a utilizar en sí va a ser el caldo. Entonces los cortes de las verduras pueden ser irregulares, ¿ya? Porque nosotros solamente queremos el sabor de las verduras en nuestro caldo. Así que no tienen que ser cortes muy pequeños, porque cuando son cortes muy pequeñitos se empieza a deshacer en el caldo y los va a cambiar el tono del caldo en sí, del líquido que nosotros queremos lo más transparente. Ahora, ¿por qué se utilizan solo estas verduras? Porque son las verduras que menos color van a aportar al caldo. La idea es que el caldo sea transparente, lo más transparente posible. Entonces, no se pueden utilizar verduras como el tomate. Bueno, el tomate es una fruta, pero no se puede agregar el tomate. No se puede utilizar tampoco hojas de cilantro, hojas de perejil, tampoco el pimentón, porque esto en las preparaciones va cambiando mucho la tonalidad del caldo. Cuando tú sientes mucho sabor a ajo y te repite en el estómago, es porque lleva esta parte de acá, que es el brote. Así que vamos a utilizar solamente lo que es la carne del ajo, ¿ya? Y aquí yo le estoy agregando el puerro, que le da bastante sabor a nuestra preparación, que en este caso va a ser un caldo de verduras. Es importante que se mantenga esta base de preparación, porque es lo más que bota sabor, aporta sabor y no tanto color. Para la elaboración de nuestro bouquet garni, que es nuestra palabra técnica del vocabulario gastronómico, es necesario tener esta parte, que es la parte externa del puerro, y si es que no encuentras puerro, lo puedes reemplazar por una lámina de gasa, ¿ya? Y en el cual se utiliza, y quiero ser muy claro en este punto, el laurel aromatiza 20 litros de agua, lo cual significa que nosotros, como yo voy a hacer 2 litros de agua, no tengo que agregar tanto, entonces voy a agregar solamente un trocito de la hoja de laurel. Pasa muchas veces que donde utilizan mucha hoja de laurel, aromatiza tanto que tapa otros sabores, así que lo importante es usar un trocito. Esto es una opción mía, pero le vamos a agregar un poco de estrella de anís. Queda bastante bien en las preparaciones, en los caldos, en las salsas, ayuda mucho. Y un clavo de olor que nos va a ayudar también para el sabor. Acá yo tengo tomillo, ya que está seco, lo vamos a agregar un trocito, también acá adentro, y un diente de ajo también para potenciar más el sabor de lo que vamos a utilizar. ¿Ok? Se le pueden agregar otras especias, otros condimentos. Yo voy a agregar esto acá, lo amarré, lo envolví, igual como cuando uno prepara humitas, ¿ok? De ahí tomo el extremo del hilo, voy a doblar acá y después doblo acá al medio y nuevamente acá, y con el hilo lo empiezo a amarrar. Esto me va a ayudar para aportar sabor, aroma al caldo de la preparación. ¿Para qué esto? ¿Para qué se utiliza formar como una bolsita de té con las especias? Porque al momento que nosotros elaboramos nuestro caldo y queremos ya, que creemos cuando estamos probando que el sabor de la especia es suficiente, tengo acá esto, yo lo retiro y así me aseguro que no tenga mucho sabor a las especias que hay, solamente que tenga un leve y resalte el sabor. Para eso es el bouquet garni. Acá nosotros tenemos el agua, ya que es 1 litro, 1,5 litros. Agua fría, que recién la acabo de prender, porque nosotros necesitamos que el caldo sea a partir de agua fría. Le agregaré las verduras
¿Y por qué tiene que ser a raíz de agua fría? Porque nosotros queremos que el sabor quede en el caldo, no en las verduras. Y esto nos ayuda que el caldo, las verduras, empiece a aromatizar lentamente el sabor de la preparación. Si yo lo agregara a partir de agua hirviendo, al momento que agrego las verduras, forma como una capa, una costra, lo que impide que bote tanto sabor. En cambio, cuando es en agua fría, va soltando mucho más el sabor que queremos lograr. Tenemos el caldo acá andando, le voy a bajar el fuego y vamos a agregar el bouquet garni que yo dije y lo dejaremos acá amarrado en la orillita, cosa que ya después, cuando encontremos que el sabor es suficiente, lo retiramos. Este caldo no lleva sal, porque como les explico, es una ayuda para otra preparación. Al momento que esto ya esté listo y ya preparemos, avancemos con la otra preparación, recién le agregaremos sal. Esto se le puede agregar huesos de pollo y pasaría a ser un fondo de pollo. Si le agrego espinas de pescado blanco, sin casi nada de carne, también va a ser un fondo de pescado y así sucesivamente dependiendo del producto que vamos a agregar. Bueno, para preparar nuestras dos salsas, a base de leche y a base de caldo, una se llama bechamel y la otra velouté, son los ingredientes los siguientes que vamos a utilizar. Primero, leche, ya para hacer la bechamel, harina, mantequilla. Aparte de eso, nos vamos a hacer una bechamel de marisco, la cual vamos a utilizar centolla, y para hacer la velouté, que es a base de salsa de caldo, utilizaremos el caldo de verduras que hicimos el fondo, harina, mantequilla, perejil y champiñones secos. Para empezar a hacer nuestra salsa bechamel, vamos a necesitar un sartén con fuego bajo y de ahí vamos a agregar 50 gramos de mantequilla, la cual ya la tengo cortada acá. Le agregamos al sartén los 50 gramos de mantequilla. Necesitamos que el sartén esté a temperatura muy baja debido a que queremos que la mantequilla se derrita, no se queme. Nos ayudaremos con el batidor a derretir los 50 gramos de mantequilla. Estos 50 gramos de mantequilla es aproximadamente para 1 litro de líquido. ¿Ya? Se va derritiendo lentamente, sin que tome color, sin que se queme, solamente derretir, para de ahí agregar la harina de golpe, que también son 50 gramos de harina. O sea, una medida de mantequilla por una medida de harina. Una vez, fíjense que es lento lo que tiene que hacer, una vez que esté derretido, agregaremos la harina de golpe. Es recomendado que la harina esté cernida, o sea, pasada por un colador, para que no queden trocitos a veces de harina que ya está como seca, dura, formada en grumos. Lo ayuda esto de poder estar seguros que no pase nada al momento de elaborar la salsa. Estamos ya logrando lo que estamos buscando. Ahí está disuelta completamente la mantequilla y de golpe los 50 gramos de harina. Sin miedo vamos a empezar a trabajarla, a formar esto que se una tanto la harina con la mantequilla. Si se dan cuenta, de primero forma un grumo, pero al momento que la empiezo a trabajar se disuelve todo el grumo de la harina con la mantequilla y ahí queda completamente infusionada. Cuando ya tenemos la mezcla de harina con mantequilla, le empezamos a agregar el líquido, que en este caso, como va a ser bechamel, tiene que ser leche. Si yo quisiera que la salsa fuera más oscura, lo que tengo que hacer es cocinar un poco más esto para que vaya tomando color la harina y empiece a tomar un toque más café. Pero como no quiero que pase eso, le agregaré inmediatamente la leche. Este punto es súper importante porque no le podemos agregar toda la leche de golpe. Así que le agregamos un poco y empezamos a mezclar. Que si le agregamos de golpe todo, va a formar grumos. Y yo necesito que la salsa quede completamente lisa. No le vamos a agregar nuevamente leche hasta que ya esté de todo bien mezclado. Se fijan ahí, muy bien mezclada el Rux, que esa mezcla de harina con mantequilla se llama Rux. Entonces, esta leche que le estoy agregando al Rux se tiene que incorporar y no quedar ningún grumo, como está quedando acá. Ahora le puedo seguir agregando leche fría o tibia o caliente y vuelvo a hacer el mismo proceso. No se agrega de golpe, por lo que acabo de decir, que si no se forman grumos. ¿Ya? Fíjense que se va volviendo a apretar por un tema de que la harina va absorbiendo el líquido y se va transformando en esta masa que es trabajable. Ahora que ya está todo mezclado, vuelvo a hacer el mismo proceso. Un toque de leche y
el mismo trabajo. No se le agrega más hasta que se mezcle toda la leche en la harina. Recuerden que no se puede hacer eso porque si no quedan grumos. Con esto yo me aseguro que no formen grumos la salsa y absorban líquido. ¿Ven cómo se va apretando? Seguimos agregando entonces la mezcla de leche con el Rux. Si se fijan, ahí en este momento se notan grumos. Si yo le agregara de golpe el cambio tan fuerte de temperatura, me haría que quedaran más grumos. En cambio, de pequeñas cantidades, yo me aseguro que absorbe bien y no forme ningún grumo. ¿Se fijan cómo ya está trabajando y queda más uniforme? Ahí ya está listo para volver a agregar. Cuando ya está trabajando así, se le puede ir incorporando más cantidad de leche, no tan poquito como al principio. Se revuelve lentamente para que se empiece a mezclar todo y no salte la leche. Y al momento que ya está más mezclada, ya puedo revolver más enérgicamente. ¿Ven? Y se nota inmediatamente que no absorbe y no tiene ningún grumo. Sigo agregando y ahora puedo, como ya está más mezclado, más suelta la harina, puedo ir agregándole más cantidad y más rápido. El otro consejo que es muy importante, que esta salsa la tenemos que cocinar mínimo 10 minutos o un poco más por el tema de la harina, para que no quede cruda. Si yo lo cocino muy poco, lo que vamos a lograr es que la salsa tenga mucho sabor a harina y no sabor a leche y al producto que le vamos a agregar para dar el nombre a la salsa. Si se fijan, ahí ya está totalmente disuelta y le puedo agregar la cantidad necesaria. En este caso voy a hacer medio litro de salsa, no es necesario hacer más para esta preparación. Importante que si ustedes sienten que se volvió a apretar, es agregar solamente líquido. Si la leche se acaba, le pueden agregar agua, caldo para terminar la preparación. Vamos a dejar cocinar esto alrededor de 10 minutos para después agregar perejil y centolla. Esta salsa ya lleva 10 minutos cocinando a fuego súper suave para que no se vaya a quemar. Tenemos que tener siempre cuidado de ir revolviendo las esquinas para que no se pegue. Recuerden, como tiene harina, es probable que se empiece a pegar. Ahora yo les voy a agregar perejil para que esta salsa tenga un toque de color, ¿ya? Sal, una pizca de sal y la centolla entera y también desmenuzada para que tengan y se vea que es centolla y no es caldo. Empezamos a revolver más, trabajando lentamente, y dejamos cocinar por 2, 3 a 5 minutos para que la centolla empiece a soltar su sabor y quede con ese sabor característico que tiene la centolla y también el porte que le va a dar el perejil. Opcional, uno le puede agregar merquén, pimienta, nuez moscada, queda bastante bien para esta salsa. Entonces acá tenemos una salsa base, que es la bechamel, que en este caso al momento que yo le agrego una garnitura pasa a tener otro nombre, que sería salsa de centolla al perejil. Esta salsa es ideal para acompañarlas con pescado, con puré, arroz, ¿ya? Y carnes blancas. Ahora vamos a hacer una salsa de velouté que es igual a la bechamel, la diferencia es que en vez de leche lleva un caldo. En este caso va a llevar caldo de verdura. Puede llevar caldo de pollo, de vacuno, de pescado, marisco. Vamos a hacer el mismo procedimiento, o sea, vamos a preparar un Rux, que en este caso lo mismo que la vez anterior. Esperamos que se derrita la mantequilla para dar la harina de golpe. Empezamos a derretir. ¿Se acuerdan que yo preparé un fondo? Acá tengo el fondo listo de verdura, en el cual ya las verduras cambió el color, el caldo quedó un toque amarillo y ya este caldo llevó alrededor de 30 minutos al momento que empezó a hervir. Aquí ya tengo el caldo completamente filtrado para poder hacer la preparación de la velouté. Tenemos la mantequilla ya derretida y le agregamos la harina de golpe.
Mismo proceso que el anterior, pero en este caso es para hacer una velouté. Una vez que ya esto está diluido completo, vamos con el caldo. Recuerden que el caldo que yo preparé no tiene sal porque lo estamos ocupando para distintas preparaciones. Este caldo sirve para hacer arroz, en vez de hacerlo con agua, lo hacemos con un caldo, queda más sabroso, para hacer cremas o para hacer salsa. En este caso vamos a hacer una salsa y al final de la preparación lo vamos a salpimentar para poder tener el sabor óptimo. Mismo proceso, ven, se junta toda la materia y se le vuelve a incorporar líquido. Se ven, lo mismo, trabajar para no formar los grumos. Está bien mezclado, seguimos trabajando. Bien trabajado, está brillosa, sin grumos, está listo para seguir incorporando la salsa. Y ahí, cuando ya está uniforme, podemos agregar más cantidad sin problemas porque ya el grumo no se va a transformar debido a que ya está bien disuelta el líquido en la harina. Lo mismo que la salsa bechamel, se deja cocinar 10 minutos para después terminar la preparación. Han pasado 10 minutos, esta salsa se sigue cocinando lentamente, ya la harina está cocida, ya se le fue el sabor a harina y vamos a agregarle también en esta ocasión perejil para el color. Y aparte yo tengo acá unas callampas secas deshidratadas, hay de distintos tipos, se venden en los supermercados, y le voy a agregar, lo vamos a estrujar un poquito, de estos champiñones. Y como aporta mucho sabor, le vamos a agregar un toque del caldo del champiñón, que estos champiñones solamente lo hidraté en agua tibia durante un par de horas. Y de ahí agregamos y cocinamos alrededor de 5 a 10 minutos para que se empiece a infusionar los sabores. Y acá tenemos una salsa velouté a través de caldo y roux y la transformamos en una salsa de callampas secas.